Recién bajamos del avión, ya tenemos las valijas y estamos yendo... al tren que nos va a llevar hasta el hospedaje en Roma. ¿Cuánto salió el tren? 8 euros. Ah, no, pero mira acá, 1 litro. 1 euro. Por 7 euros, durante 24 horas tenemos el metro de Roma. Y de pronto lo vamos a descubrir juntos, es reacción en vivo. Bueno, estamos en Disney, gente, para comprar un kit de ollas. Acá ya tiramos los huevos. Se fijan la calidad del teflón. Tema conectividad. Compramos un chip, pagamos 25 euros. Bueno, una de las pálidas del viaje tiene que ver con el tipo de cambio. Hicimos el cambio cuando nos dieron ya el pago después de haber hecho todo el tramiterío pertinente con pasaporte y demás. Vimos que había mucha menos plata de la que nos tendrían que haber dado. Estos son los controles para entrar a la Plaza San Pedro. Cada 25 años solamente nos sale el primero. Se abre esta puerta que tiene ingreso al banco. Miren estos tomates. Tomate italiano, de la Plaza España, acá del barrio. Si tenés el carnet de periodista, venís al Coliseo, al Foro Romano, al Palatino, te dan las entradas de manera gratuita. Todo esto es el Foro Romano y todo lo que se abre juega. Llegamos a la Fontana de Trevi y dijimos, esto está cerrado, no sé. Abrieron una valla y dijeron, ¡vamos! Fontana di Trevi. Esta es la entrada a la feria de Trastevere. Estamos definiendo de qué manera vamos a tomar una fotografía, intentar tomarla desde un cerrojo. Oh, tremendo el atardecer. Estamos haciendo los trámites pertinentes para alquilar un auto acá en Roma. Recién bajamos del avión, ya tenemos las valijas y estamos yendo al tren que nos va a llevar hasta el hospedaje en Roma. Acá dice 5 minutos a pie. La experiencia para sacar los boletos del tren. Súper fácil, fuimos a la maquinita, igual nos tuvieron que ayudar. Pasó algo atrás. Cuando tenemos los tickets, vamos a subir al tren. A ese trenazo. ¿Cuánto salió el tren? 8 euros. Así es el tren. Sale 10:42. Tiene pisos arriba también. Espectacular. Acabamos de entrar al primer hospedaje, nos dieron una clave y a través de esta puerta entramos a este lugar y ahora no sabemos bien qué hacer. Tienen que dar otra clave para ver cuál es la habitación correspondiente. Esto es como las salas de escape, ¿no? Entramos acá y ahora tenemos que ir resolviendo situaciones para ver cuál es nuestra habitación. Ahí hay un patiecito. Nada, todo es misterio. Vamos a hacer unos matecitos, algo caliente. Bueno, no es toda nuestra casa, no sabemos bien cómo funciona. Alguna habitación de acá será nuestra, tienen claves. Y entramos. ¡Esa! ¡Ole! ¡Olo! A ver la habitación. Bueno, color azul. ¿Qué opciones tenemos? Y estoy muy interesada en la parte de la pasta fresca. Gnocchis y ravioles de ricota con espinaca. ¡Qué pinturri! Esa es lo que la pinta. ¿Querés chusmear? Bueno, estamos eligiendo un café. Café instantáneo. Miren los precios. No conozco la marca, pero me gusta la latita. Y este Nescafé Gold, que lo he visto bastante carelli en Argentina, 7,89 euros. Precio del huevo. 1,79 los 6 huevos. Esta, que es descremada, 1,39 euros. Ah, no, pero mira acá, 1 litro. 1 euro. Estamos en el metro de La estación Tiburtina. Tiburtina, así que investigando cómo sacar el ticket y cómo viajar hacia el centro de Roma.
las tarjetas sacamos lo que sería un viaje por 24 horas, así que por 7 euros durante 24 horas tenemos el metro de Roma. Acá, este es nuestro barrio y tenemos que ir ahora hasta Garbatella. Con este mismo metro podés hacer toda la parte más casco histórico. 8 de la noche en Roma, estamos tomándonos subtes para ir conociendo la ciudad. De pronto tomamos uno que decía Coliseo, bajamos, veníamos distraídos mirando las paredes porque hay un subte como los de Capital, y de pronto lo vamos a descubrir juntos. Es reacción en vivo. Y dijimos, bueno, vamos a agarrar esta línea, y hay una parada que decía Coliseo. Dijimos, bueno, debe ser el Coliseo, pero a la vez también uno piensa que vamos a tener tanta suerte de subirnos y que la parada sea el Coliseo. Bueno, era el Coliseo. Acá está, el Coliseo. Este es el lugar de las fotos. Todos vienen a esta colina a sacarse el retrato perfecto, porque el plano es alucinante. Bueno, estamos en Disney, gente, para comprar un kit de ollas y alguna nafe para poder cocinarnos en estos días. Bueno, para esta travesía por Europa nos compramos este mini anafe que funciona excelente, y vamos a descubrir esto que lo acabamos de comprar también, marca Quechua, que es muy buena. Tenemos juegos de cubiertos enteros y se saca por acá esta tapita. Tenemos vasos, tenemos también 2 platos muy buenos, plástico duro para hervir huevos, hacer arroz y demás cosas. Y también tenemos una tablita de madera. Este mini anafe se compra así, viene en una cajita de plástico. Aparte se compra la garrafita. Y tiene el chispero propio. Ahí usamos la sartén, un aceite que recién compramos. Estuvimos 7 horas en la despensa explicando lo que queríamos. Se llama óleo. Acá ya tiramos los huevos. Se fijan en la calidad del teflón. Miren lo que es esto. Bueno, mientras vemos cómo dejan los monopatines en cualquier lado, acá el estacionamiento es un delirio total. Me resbalé, entonces tuve que arrancar de nuevo. Nos preparamos para un día de lluvia porque amaneció nublado con un poquito de lluvia, y cuando salimos ya había un poquito de sol, así que es muy cambiante el clima acá en Roma, por lo menos en este inicio de la primavera. Como sabemos que vamos a volver tarde, llevamos campera. Vamos para la zona del Vaticano. De paso le mostramos el outfit de Anita, adquirido El Decathlon. acá en el Decathlon a muy buen precio, un piloto de lluvia y unos pantalones brasileros. Bueno, ¿qué estás leyendo? Voy a ver la conexión del subte que tenemos que hacer. Nosotros vamos a ir hasta Termini, y de Termini tenemos que ir para esta zona. Los subtes están más baqueta que lo de Buenos Aires. Lo que tiene bueno es toda la parte de conexiones, pero después a nivel aparato y a nivel comunicación están mano a mano. Yo leía Usita en todos lados y decía, qué importante debe ser Usita, que todos los caminos, todos los subtes, todos los trenes van a Usita. Y bueno, hoy me enteré que es salida, exit. Usita en italiano marca la salida. Todos los caminos conducen a Usita. Tema conectividad. En un localcito así, a metros del Vaticano, compramos un chip, pagamos
25 euros por 100 gigas para usar durante 30 días. Que dice que en media hora se va a activar, así que vamos a ver si funciona. Está la opción también de los eSIM, que no tenés que cambiarle el chip, es un poquito más cara, pero bueno, agarramos esta opción porque la vimos más sencilla de implementar en este momento. En este caso tuve que cambiar el chip, es decir, saqué mi chip del teléfono y pusimos el chip nuevo. El otro hay que guardarlo bien, pero vamos a ver si funciona. Bueno, una de las pálidas del viaje tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros estamos usando la tarjeta para muchas de las cosas que estamos pagando y trajimos algunos dólares para cambiar por euros para, bueno, otro tipo de gastos. Vinimos a una casa de cambio oficial acá en la zona del Vaticano que pagaba 1.15 dólar a euro. Cuando en el aeropuerto lo vimos a 1.20. Bueno, nos pareció un buen precio, hicimos el cambio. Cuando nos dieron ya el pago después de haber hecho todo el tramiterío pertinente con pasaporte y demás, vimos que había mucha menos plata de la que nos tendrían que haber dado. Y ahí nos dimos cuenta, lo charlamos e intentamos volver atrás con el trámite. Porque cobran impuestos carísimos por hacer el cambio de plata acá en Italia. Más de un 20%, no sacamos bien las cuentas, está detallado igual en el informe, pero bueno, nos generó cierta indignación y aparte angustia porque la verdad que con este tipo de cambio perdimos bastante dinero. No sabemos cuáles son las recomendaciones, si seguir pagando con tarjeta, si hay que traer los euros directamente del país en el que uno es residente, pero evidentemente si se van a intentar cambiar los dólares acá en Italia, la pérdida es grandísima. Bueno, ahí está la salida del subte. Esta es una esquina bastante caótica, es una avenida importante y a esta altura se transforma en peatonal y vamos directo allá al fondo. Está el Vaticano. Nuestro primer acercamiento al Vaticano está allá, es un hecho. Gente haciendo peregrinación. En el fondo, el Vaticano. Toda esa fila entendemos que es para entrar a la zona de la Plaza San Pedro. Estos son los controles para entrar a la Plaza San Pedro. Mucha seguridad en la zona y mucha gente, muchísima gente. Pudimos ingresar a la histórica Plaza de San Pedro, ya estamos caminando por ella. La cola fue bastante larga, igual se hace muy rápido porque está muy organizado. No nos pidieron ninguna entrada, ni nos pidieron documentación, nada. Sí, un exhaustivo control. Bueno, integrantes de la Guardia Suiza, que es la guardia del papado. Anita, la fotógrafa. Ahí va. Una más por las dudas. Siempre haciendo los mejores planos. De Argentina al mundo. Cineasta y fotógrafa. Muy bien. Por favor. Terminaron sacándose una selfie porque no quedaron muy conformes con el plano. Pudimos ingresar al Vaticano, estamos realmente muy emocionados, no pensábamos poder ingresar hoy. Estamos literalmente en este momento abajo de la cúpula. Dato curioso que no sabía que existía. Acá en el Vaticano te puedes confesar en cualquier momento, mientras suceden obviamente las visitas. Y acá, por ejemplo, tenemos los espacios de confesión según el idioma. Acá adelante concretamente italiano, alemán y polaco. Bueno, esto sí que es un hecho histórico. El 2025 es un año de jubileo. Y acá en Italia hay
un montón de hechos muy especiales y muy particulares que tienen accesibilidad este año precisamente y que solamente suceden cada 25 años. Como por ejemplo la apertura de una puerta muy especial para ingresar a San Pedro. Esa es la puerta. Cada 25 años, solamente en los años de jubileo, se abre esta puerta que tiene ingreso al Vaticano. Es un hecho único que estamos viviendo. Bueno, después de haber entrado por la puerta que se abre cada 25 años, hacia la derecha está una de las obras maestras de todos los tiempos de Miguel Ángel, que es La Piedad, una de las obras más famosas del Vaticano, que fue hecha en 1498. La verdad que esto es una suerte poder estar acá y disfrutar de esta obra maestra. Al que le gusta el cine, la fotografía, el registro propio para los recuerdos, para lo que fuera, es increíble esta zona porque hay un plano mejor que el otro. Bueno, paramos acá en el medio del pueblito a leer el mapa. Próximo destino. Y queremos ir a lo que sería Plaza España. Nosotros ahora estamos exactamente ubicados y parados en lo que es el Puente Vittorio Emanuele. Ahí enfrente, como verán, vamos a venir mañana, está el Castel de Angelo. Y es divino, se ve hermoso de noche. Pero nuestro destino ahora es Plaza España. A ver si llegamos. Un poquito de la noche romana. Es viernes y estamos intentando llegar a la Plaza España. Es todo laberíntico, realmente es precioso. Nos acabamos de mandar una. Le preguntamos a un chico que estaba ahí controlando los que son los monopatines dónde quedaba Plaza España. Buah. Ahí enfrente nos dice. Enfrente. Está enfrente, literal. Estamos buscando eso. Y se la ve desde cualquier lado. Así Tremenda. que hay que mirar para adelante, muchachos. Pensamos que era peatonal y ahí vienen los autos. El McDonald's en Roma, che. No nos critiquen, entramos a McDonald's, al toilet y a tomar un café rápido y barato. Tremendo. La coquetería es... Bueno, es como un museo, ¿no? Cuenta como haber entrado al museo. Café frasso. Leche manchiata. Oh, café italiano. Recién llegado de Estados Unidos. Al igual que las personas, hay ciudades que además de ser lindas, son fotogénicas. Roma tiene las dos cualidades. Es una ciudad hermosa y es una ciudad tremendamente fotografiable. Si estuviéramos en la época en la que los rollos son de 24 fotos, yo me hubiera gastado un fangote de plata. Y hay un dato. La famosa Plaza España, que la de las escalinatas que ahora vamos a disfrutar, tiene su origen, porque decir, bueno, le hacen un monumento. No, es por la Embajada de España que está acá. Gracias a que la Embajada de España está ahí,
la plaza adquirió el nombre de la Plaza España, que es uno de los iconos más importantes de Roma. Auspicia este momento Pan Bauletto, el pan de los italianos. Nos vamos a acercar a la limusina a ver si alguien nos tira alguna monedita, ¿viste? Estamos acá con el pancito, nosotros esperando para comer unos tomates con óleo y sal, así como viene. Recién salió del súper. ¿Dónde estamos? Plaza España, llegamos de noche, muy bonita. Se ve que no se puede quedarse ahí sentado porque ya están. Miren estos tomates. Tomate italiano, de la Plaza España, acá del barrio. Mirá lo que es esto, las escalinatas. Ya se nos estaba pegando el acento, y vamos 2 días recién. Bueno, estamos flojos de papeles para dar tanta información, pero sabemos, después de haber atravesado toda la Plaza España, de haber subido las escalinatas, lo importante es la vía que conecta la plaza con otros puntos de la ciudad que consideran fundamentales. Allá en el fondo está el Vaticano, hay duomos también más adelante, y es un concepto que luego copiaron ciudades como Madrid, Nueva York, y el poder comunicar los pilares que hacen de una ciudad un lugar único. Escalinata de la Trinita dei Monti. Sigo con la bolsa del súper. Son las 10 de la noche, estamos en Plaza España. La escenografía es un sueño. Qué confusiones, será porque es un techo. Esta es la vida real. ¡Ole! ¡Qué linda saliste! No soy esa. Weet al? Habe ich eigentlich gesagt, das sind viel zu wenig Leute. Und jetzt hat er nachgefragt und sagt, er ist. Información importante para comunicadores sociales y periodistas. Si tenés el carnet de periodista, venís al Coliseo, al Foro Romano, al Palatino, te dan las entradas de manera gratuita. ¿Sensaciones? Sensaciones, y hay mucha gente, así que vamos a buscar un poquito para poder observar todo. Bueno, estamos en el shop del Coliseo. Los precios algo elevados, que salen 150 euros. Todos los precios acá adentro son bastante caros. Rómulo y Remo y el Coliseo. Una palomita vino al Coliseo. Bueno, estamos en el Foro Romano, acabamos de entrar, estamos buscando refugio. La vista del Coliseo desde el Foro Romano. Bueno, veníamos caminando por Como dos campeones. lo que creíamos que era el Foro Romano, ya nos estábamos yendo, estábamos cansados y de pronto empezamos a ver caminos y gente yendo y Hay gente viniendo allá arriba, por miren, todos lados. observen. No. O sea, nunca termina. ¿En qué momento vamos a subir allá? Las... Queríamos comer un omelette. No teníamos brújula. Se empezaron a abrir nuevos caminos y ahora podemos confirmar que todo esto
es el Foro Romano y todo lo que se abre juego. Allá a la izquierda, en esa colina, es lo que se conoce como el Palatino. Esa es la nueva información que tenemos acá desde Roma. Informa, andamos viajando. Bueno, estamos muy cansados, estamos caminando muchísimo y la verdad que dudamos en subir la colina del Palatino, pero le pusimos energías y acá estamos para disfrutar, me parece, de lo que va a ser una de las mejores panorámicas del viaje. Bueno, nada, las sensaciones son varias porque todos los lugares son magníficos, están llenos de historias, tienen sus contradicciones, tienen sus momentos también, que hay que ir descubriendo lo que significó a lo largo de la historia, pero a nivel turista es muy importante que cuando uno esté cansado le dé para adelante. Llegás a lugares que son fantásticos, como la última terraza ahí en el Palatino que logramos llegar, que no queríamos subir porque ya no dábamos más. Vamos 10.000 pasos solamente de esta excursión, que es bastante cansador, pero cada postal es única y son imágenes que te las llevas para siempre en tu corazón. ¿Cómo va la noche, Romana? Muy bien, muy bonita. Mucha gente en la calle. Estamos yendo a la Fontana di Trevi de noche. Son las 8. 8:30. Mirá qué lindas mesitas. Chao. Gente por todos lados. Tremendo. Pensamos que llegamos a la Fontana di Trevi y dijimos esto está cerrado, no sé. Cerrando. Abrieron una valla y dijeron go, 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 go. Fontana di Trevi. No tenemos moneda. Un dato sobre todo tipo de monumentos acá en Roma es que de noche se aprecian de una manera hermosa, muy particular. Creo que muy distinto a lo que es el día, porque la iluminación es excelente. Pero vamos a buscar una monedita, si son pesos argentinos mejor. 5 centavos. ¿Está bien este? A metros de la Fontana di Trevi tenemos hamburguesa, 20 euros. Las ensaladas, 8 euros, 9 euros, 9 euros. Un resto muy bonito acá en la zona de la Fontana di Trevi. Acá tenemos una pizzería, una pizza margarita que es la clásica, sale 10 euros. Ya algo más elaborado como una bisteca, 22 euros. Estamos en la mejor pizzería de Italia. Piccolo Buco. Sigue la cola. Creemos que... Y llegamos a la casa de Pinocchio. Todo de Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. Miedo. Bueno, Pinocchio. Es sábado a la noche y estamos eligiendo un postrecito. Una gran disyuntiva estamos haciendo en este momento. Está muy difícil. Oh, qué pinta todo. Uy, Como eso tiene pistacho. No, este de frutos rojos. Creo que... Bueno, un postrecito me compro. Tremendo. Compramos tiramisú
Estoy sorprendida porque nos dieron en un frasquito de vidrio. Espectacular. ¿Esto lo pagamos 5,50 euros? 5,50. Bueno, llevamos clásico tiramisú para comernos de postre. Había uno con pistacho, pero acá la señora decidió el clásico, riquísimo y tentador tiramisú. Al italiano romano. Acá observando los precios en la feria de Trastevere. Bueno, libros en italiano, clásico de todos los tiempos, a 3 euros. El Principito, en edición italiana y en francés. A 10 euros. Levi's, Tommy. Anita encontró. ¿Qué te vas a comprar? Necesito Nike. Mirá estas Adidas con los colores de Italia. 30 euros. Discos, vinilos a 2 euros. Bueno, todo 3 euros acá. Yo andaba necesitando una billetera. En este caso nos llevamos la espátula. Por acá estoy indumentaria deportiva por 2 euros. Como dice el cartel. Shortcitos. Este rojo y blanco no me gusta, pero el pantalón está tremendo. Pantalón de arquero, mirá. Espectaculares. Bueno, todo tipo de souvenir a 1 euro. Compramos cartas, compramos Oh, y este, el gladiator. el gladiador. Esta es la entrada a la feria de Trastevere. Abre los domingos de 7 a 14. Hay mucho souvenir a 1 euro y después tenés ropa usada, ropa nueva, zapatillas. Podés venir tanto en bus como en metro. Recién salimos de la feria de acá de Trastevere y nos vinimos a tomar unos matecitos a orillas del río Tíber. Vamos a leer un libro que le voy a regalar a mi mamá, que está en italiano, que es Macbeth. Finesse tutto una volta ci ha fatto, sarebbe allora meglio. Le conseguenze e coglieri il successo. Bueno, estamos mirando las cositas que compramos en la feria. Necesitamos comprar un cable para el cargador. Como estamos de cocineros, compramos una espátula para hacer los omelettes. Anita se compró una cartera verde muy linda, buen precio, 6 euros. Y después todo regalito para llevar a la Argentina. Todo 1 euro, gente. Estamos spoileando los regalos, pero miren estas agenditas, qué lindas. Chapitas, cartas de póker, rosarios del Papa Francesco, llaveritos. Este me lo compré para mí. Ya estamos en el 4º día en Roma y ya tenemos todos los regalitos para llevar. Así que no se preocupen. Chau, chau. Bueno, acá estamos viviendo una película italiana. Ahí pasa un fito. Toda esta fila de gente es para llegar a esa puerta verde donde hay un cerrojo donde se ve toda la ciudad del Vaticano. Piazza del Cavalieri di Malta. Seguimos acá haciendo la fila, ya es impresionante, da la vuelta allá al costado, pero vale la pena porque son esas panorámicas que son Secretas. únicas y bueno, no tan secretas. No, porque hay bastante gente. Estamos definiendo de qué manera vamos a tomar una fotografía, intentar tomarla desde un cerrojo. Nos volvemos a encontrar, nos perdemos por el mundo, por el año muy hermoso que se llama libertad. ¿Te lograste la foto? Más o menos, sí. Mirá las callecitas. Allá. Qué
Estamos en una feria de cuadros. Todo cuadros. He tenido la suerte de conocer el Monumental, La Boca. Tuve la suerte de ir al Camp Nou, a la cancha de Real Madrid. Pero ver este pedazo de monstruo, este monumento a la arquitectura, es una mezcla de sensaciones muy distinta. Uno trata de pensar en 2000 años atrás y qué sentiría un romano de pueblo de pasar caminando por acá y ver esto. Flojitos de aire. Subimos al monumento Vittorio Emanuele. Tenemos una vista de Roma impresionante. Oh, tremendo el atardecer. Bueno, no sabemos cómo, pero terminamos adentro del monumento, que es un palacio, es un castillo, que tiene las panorámicas más lindas de Roma. No sabemos ni para dónde salir. ¿Será para acá? Sí. ¿Qué vamos a comer? Pistachito. Pistacho. Lo compramos en el súper. Después de venir al súper, Como snack. acá en el barrio. En la canda internacional. ¿Este es obligatorio este? Sí. Es obligatorio. Estamos haciendo los trámites pertinentes para alquilar un auto acá en Roma. Lo vamos a dejar en La Spezia. Bueno, le pregunté si es obligatorio el documento internacional de conducir. Me dijeron que sí, porque en el caso que nos pare la policía nos van a pedir esto. Bueno, gente, ya tenemos el auto, un Fiat Panda de un color azul brillante, hermoso para recorrer la zona de la Toscana. Revisan cómo está el auto, ellos tienen una descripción de dónde están todos los rayones o cosas que ya vengan desde antes. Un dato importante, no tienen rueda de auxilio, tienen un sistema de compresión y con eso te tendrías que arreglar y aprender a usarlo, porque yo realmente no sé, me voy a tratar de capacitar. ¡Arrivederci! Un dato re importante del auto también es que te marca las velocidades máximas de cada cuadra que uno está transitando. ¿Qué tal los baños? Ay, ¿Las estaciones de servicios? Impecable, un nivel. Miren lo que es este point de camino a Florencia, a la Toscana. Hasta libro del Papa Francesco venden. Tiene de todo. Tenemos algunos precios. A comerte un sanguchito 4.30. Panadería en la estación de servicio. No, pesto. Mira ese pesto. Oh, qué rico.